bienvenidos. En el día de hoy se realizará una entrevista en la que el principal tema a tratar es la coyuntura económica actual, involucrándolo en factores como la evolución económica, y asimismo contamos con la presencia del profesor Juan Pablo Herrera Saavedra. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Entonces, antes de comenzar, ¿podría darnos una breve descripción acerca de su perfil académico y laboral? Bueno, antes que nada, mil gracias por la invitación a participar en esta entrevista. Como lo has mencionado, soy profesor universitario de formación economista de la Universidad Nacional, con maestría en Ciencias Económicas, Teoría y Política Económica de la Universidad Nacional. Desde el año 2000 he estado involucrado en diferentes proyectos académicos como profesor inicialmente de Equilibrio General y de Microeconomía, inicialmente en la Universidad Nacional, luego en la Universidad Externada de Colombia, donde aún me encuentro haciendo parte del grupo profesoral de docentes. Soy profesor visitante de la Universidad Magdalena y soy profesor de cátedra asociado a la Universidad Nacional de Colombia. Estas actividades académicas hoy, digamos, las combino fundamentalmente con mi responsabilidad en el despacho del Superintendente de Industria y Comercio, donde desde el año 2008 soy asesor y lidero el equipo de estudios económicos de la entidad. Bueno, doctor, pues otra vez agradecerle, muchas gracias por la entrevista y empezaremos con las preguntas. La primera pregunta: las exportaciones del país han disminuido últimamente debido a la ultradependencia que tiene Colombia con los productos derivados del petróleo, lo que conllevó un aumento de la tasa representativa del mercado. Sumado a esto, en la nación se presentan casos como el caso Reficar, donde se evidenciaron sobrecostos, lo que no permite que la planta empiece con su funcionamiento normal. Teniendo en cuenta estas variables, las que mencioné anteriormente, ¿cómo afecta el caso Reficar a la industria y al Producto Interno Bruto de Colombia? Bueno, varias anotaciones importantes. Uno, es clave tener en cuenta que algunos de los temas que estás mencionando, si bien son absolutamente sensibles para la política económica actual, hay que revisarlos con detenimiento cuando se empiezan a elaborar relaciones causales. Y seguramente lo primero que uno debería reconocer es que el comportamiento de la tasa de cambio no se explica única y exclusivamente por, digamos, las variables asociadas al sector hidrocarburos. Es muy importante reconocer que efectivamente Colombia, al igual que muchas economías latinoamericanas, se ha enfrentado a unos vaivenes muy fuertes a nivel internacional de varios de sus commodities, lo cual fundamentalmente, insisto, no solo a Colombia, ha impactado muy fuertemente sobre la relevancia de su moneda local. Si uno revisa el caso mexicano particularmente, si uno mira algunos países centroamericanos, incluso en el caso chileno, encuentra fundamentalmente que hay una tendencia en el último año y medio a tener unas tasas de cambio absolutamente distintas, sustancialmente diferentes, en donde la moneda ha enfrentado un fuerte fenómeno de devaluación. No obstante lo anterior, yo creo que hay unas cifras muy interesantes que hoy empiezan a mostrar nuestra dinámica económica. Nunca antes, desde hace varios meses, estábamos encontrando dinámicas muy favorables, directamente asociadas a lo que está pasando en la industria. La industria está por primera vez, digamos, mostrando una actividad muy importante, liderado por sectores que al menos nos están empezando a abrir puertas para pensar en horizontes a futuro que nos permitan diversificar el riesgo y no ser tan dependientes de un solo sector a la hora de pensar en nuestra balanza de pagos, en nuestra balanza comercial particularmente, y por supuesto en la senda de crecimiento del país. Para seguir con la siguiente pregunta, vamos a hablar un poco de la reforma tributaria. Entonces, debido a la reforma tributaria anunciada por el ministro de Hacienda y Crédito Público, pues sabemos que muchas de las empresas que estaban en el país, tales como Bayer, como Dams, que tienen su sede en Cali, entre otras, pues han decidido trasladarse a otros países, puesto que es más rentable importar la mercancía al país que producirla en el mismo. Entonces, ¿cuál cree que es el panorama para futuros inversores extranjeros en el país y cómo afecta el cierre de estas empresas a dichos inversores? Excelente pregunta, precisamente porque, digamos, desde mi posición puedo compartirles
una visión particular que tengo sobre el tema. Yo creo que mucho se ha dicho sobre la posible reforma tributaria, que entre otras cosas todavía no se ha empezado a elaborar siquiera. O sea, tenemos en Colombia un informe presentado por una misión de expertos, fundamentalmente exministros, exsecretarios de Hacienda, expertos en materia fiscal, han participado de una manera muy activa, dándole una serie de recomendaciones al gobierno nacional sobre qué es lo que debería hacer y qué se debería hacer en materia tributaria. Y de otro lado tenemos, digamos, una serie de decisiones que responden no necesariamente a una dinámica exclusiva en Colombia, sino a una reorganización de las multinacionales que participan en las diferentes economías latinoamericanas, tomando la decisión de reagruparse. No obstante lo anterior, yo creo que el debate en materia de política económica es preguntarse si realmente hoy los movimientos de las grandes empresas que están saliendo, por ejemplo Ripley, se explican fundamentalmente por la inminente reforma tributaria o no. Y yo creo que aquí hay que, digamos, reconocer que el problema no es un problema unidimensional, que apenas estamos abriendo un debate sobre lo que podría ser la nueva reforma tributaria, que conocemos fundamentalmente que históricamente hemos tenido unas grandes deficiencias en cómo funciona nuestro sistema de impuestos en Colombia, y que eso sin duda alguna se quiere enmendar hacia futuro. No por ello, insisto, las grandes empresas están tomando sus decisiones de salir del país. Ha habido, digamos, unos efectos cambiarios, ha habido unos componentes directamente asociados a las dinámicas económicas propias del ciclo económico de cualquier economía emergente, que pues, seguramente no están mostrando unas expectativas tan atractivas como las que mostrara Colombia hace 2 o 3 años. Y eso fundamentalmente ha llevado a que los empresarios de muchos países empiecen a tomar decisiones. Pero yo creo que un mensaje fundamental ante tu pregunta es, primero, todavía no tenemos siquiera un texto articulado, proyecto de reforma tributaria circulando. 2, esto es un tema coyuntural. Y 3, seguramente la mayor cantidad de empresas que están pensando en generar una reorganización en toda Latinoamérica lo están haciendo no por un tema de reforma tributaria, y sí por un tema de, digamos, una reorganización de la economía mundial, en donde pasamos de tener una situación de unas expectativas muy altas en Latinoamérica a una situación moderada, tendiendo a la baja en toda Latinoamérica, en donde particularmente, yo creo que no debemos perder de vista esto, Colombia ha intentado sortear de una forma relativamente mejor al resto de sus países vecinos esta crisis, que definitivamente es una, no lo tildaría tanto de crisis, y aquí quiero corregir mi última expresión, pero sí como una situación crítica de la economía latinoamericana. Actualmente se está evidenciando una crisis hidroeléctrica causada principalmente por el fenómeno del Niño y problemas de infraestructura. Esto es similar a una crisis hidroeléctrica del año 1992 en el gobierno de César Gaviria, la cual trajo consigo el racionamiento del consumo energético. ¿Cómo afecta esta crisis hidroeléctrica al consumo de los hogares y a los costos de producción de las empresas? Muy interesante pregunta, pero digamos, me atrevería a hacer unas pequeñas aclaraciones sobre la pregunta. Tú propones que la situación de desabastecimiento energético hoy en Colombia se asemejan a la de hace unos 20 años aproximadamente. Y yo creo que, digamos, como economistas debemos reconocer que ha habido una evolución muy importante en materia regulatoria en el sector de la generación, particularmente la generación de energía, que ha llevado fundamentalmente a tener unas condiciones muy distintas en este mercado. Hoy, afortunadamente, tenemos una serie de termoeléctricas que antes no teníamos. Hoy, digamos, esta es una situación en donde los agentes están interactuando con portafolios de generación de energía que no solamente están dependiendo de los recursos hídricos del país. Mucha gente cuestiona muy fuertemente, y con razón probablemente, la efectividad del cargo por confiabilidad, pero mal o bien, y pese a todas las imperfecciones que podemos reconocer en la regulación del sector de generación de energía, hoy podemos estar mucho más tranquilos que hace 20 años. Y tenemos operando nuestro sistema de generación eléctrico nacional, un sistema mucho más amplio que hace 20 años y con capacidades de abastecer el territorio nacional a través de una combinación de energía hídrica, pues, proveniente de recurso hídrico y proveniente de las actividades térmicas. Por supuesto, al tener, digamos, esos agentes térmicos, pues se abre un debate muy interesante sobre qué es lo que puede estar sucediendo en los eslabones de la cadena productiva aguas arriba.
particularmente qué es lo que va a pasar con el costo de los insumos, gas, digamos, y combustible líquido, para que efectivamente esas térmicas puedan funcionar adecuadamente. El país obviamente está aproximándose a una situación crítica, sin duda, que depende fundamentalmente de la cooperación de todos los colombianos, del sector empresarial, del sector gobierno, de los hogares colombianos, para que utilicen racionalmente la energía y, digamos, estemos cada vez más lejos de ese posible racionamiento energético. Tal vez la gran pregunta que nos queda en función de lo que hemos avanzado es cuáles son los retos que debe tener en cuenta y cuál debe ser la nueva agenda del regulador. Yo estoy fundamentalmente pensando en el rol de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, y en el rol del Ministerio de Minas y Energía, y por supuesto en el rol de la Autoridad de Competencia, motivando y jalonando a que efectivamente, fruto de la competencia, se tengan cada vez más y mejores condiciones para ofrecer energía eléctrica en todo el país. El reto, sin duda, es avanzar. ¿Estamos en una situación crítica? Sí. ¿Estamos en la misma situación de hace 20 años? Mi respuesta sería no. Y definitivamente hay unos retos de política pública y diseño de mecanismos muy importantes que desde la academia, desde las diferentes agencias de investigación, no deberíamos perder de vista para, digamos, hacer un control, una vigilancia y abrir unas discusiones muy interesantes acerca del rol del regulador en este sector. Durante este año se ha presentado una alta tasa de inflación en los productos de la canasta familiar. Sí, aproximadamente se cree que, se ha llegado al 30% de la meta de inflación anual de este año. El gobierno ha intervenido a través del Banco de la República, subiendo la tasa de interés al 6.25%. Y bueno, ese es como el contexto en el que queremos la pregunta. ¿Cómo ayuda a la Superintendencia de Industria y Comercio a vigilar y o controlar una alza o una baja en dichos precios de la canasta familiar? Una excelente pregunta. Yo creo que la respuesta con la cual empezaría es: la superintendencia no funge como un regulador ex ante en los mercados, pero sí tiene una grandísima responsabilidad en materia de vigilancia y control. Si uno quisiera resumir muy rápidamente las competencias que tiene esta entidad en materia de vigilancia y en términos generales de todas sus competencias, uno podría decir que de una parte, digamos, como que protege el funcionamiento de los mercados a través de al menos 3 grandes instrumentos. Esa Autoridad Nacional de Competencia, en donde fundamentalmente lo que está diciendo es proteger la competencia es muy valioso, y sancionar a quien efectivamente no esté en una libre competencia en el mercado es tal vez uno de los objetivos más importantes de la entidad en cuanto a su rol de autoridad de competencia, para evitar que se falsee la competencia, se falseen los mercados y los consumidores se vean fuertemente afectados. Entonces, cuando tú me preguntas acerca de la presión inflacionaria que hay en la economía y cómo la superintendencia está atendiendo esa presión inflacionaria, lo único que diríamos es: gracias al cumplimiento adecuado de sus funciones, esta entidad puede promover y puede, digamos, auspiciar, propiciar el buen funcionamiento de los mercados. Si los mercados están funcionando bien, ¿cierto?, efectivamente las presiones de alza en precios no fundadas pues se van a minimizar por completo. Y de lo que se trata fundamentalmente de esta entidad es como la entidad microeconómica de los mercados, encargada de velar por su buen funcionamiento y por, digamos, que se tenga eficiencia económica, libre participación de empresas en el mercado y bienestar de los consumidores. Con estos verbos rectores de vigilar, administrar y juzgar, fundamentalmente uno puede, digamos, circunscribir las principales competencias que tiene esta entidad con el mercado y su compromiso con el buen funcionamiento de ellas. Obviamente, digamos, directamente no es una entidad reguladora que tenga la potestad de decir si este precio es muy alto o muy bajo, pero sí tiene toda la capacidad de detectar si hay un abuso de posición de dominio, si hay un acuerdo anticompetitivo, si hay un cartel que efectivamente puede llegar a estar distorsionando precios y generando obviamente una distorsión del mercado que puede conllevar a una presión de inflación. Bueno, de acuerdo con la desaceleración económica que sufrió Colombia en el año 2008, causada por la crisis económica mundial de este mismo año, y contrastándolo con la situación actual del país, ¿qué medidas se pueden tomar con base en la experiencia vivida para contrarrestar la desaceleración que se está presentando y evitar una posible recesión, teniendo en cuenta que el país tiene la maldición de los recursos naturales?
Es una muy buena pregunta en cuanto a, digamos, una visión a futuro de la economía colombiana. Yo creo, como lo dije en una de las primeras preguntas que me hicieron, Colombia tiene que empezar a apostarle no solamente a un sector para poder explicar su crecimiento. Y para ello, yo creo que los colombianos tenemos que ser muy consecuentes frente a qué estamos comprando y frente a qué le estamos apostando. Pagar impuestos en Colombia tiene que ser un elemento fundamental para garantizar suficientes recursos para generar gasto público y para poder luego financiar buena parte de nuestra infraestructura. Garantizar una buena infraestructura a largo plazo implica poder jalonar muchos sectores que históricamente han estado completamente rezagados, porque pudiendo ser ellos muy productivos y competitivos en términos internacionales, simplemente no existen, literalmente, por no tener formas de sacar esos productos del país. Algunos estudios han incluso llegado a mostrar que la movilización de carga en el país puede ser incluso más cara que la movilización de la carga de un puerto de Colombia a otro país como Estados Unidos, o incluso en algunos casos movilizar esa carga de forma transatlántica y llegar a un país europeo. Estamos pues en una situación en donde efectivamente la apuesta a futuro tiene que estar en infraestructura y tiene que estar en innovación y desarrollo. Me parecería que sería como la respuesta a tu última pregunta. Bueno, y finalmente pues damos por terminada la entrevista y le damos gracias al doctor Juan Pablo Herrera por su tiempo, por su disposición y asimismo por el intercambio de conocimientos, que es realmente valioso para enriquecer nuestra formación. Bueno, muchísimos éxitos en su proceso de formación.